Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otro streaming, el programa de liderazgo 3D. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. El episodio número 6, si no me el equivoco. número 6, sí, vamos, venimos bien. Bárbaro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a trabajar sobre algunos roles disfuncionales del liderazgo. Exacto. Roles disfuncionales que muchas veces los asumimos sin darnos cuenta, pero que impactan fuertemente en el caso de los líderes, en su función de liderazgo, en su capacidad de liderazgo, pero también impactan en los equipos. Y estos roles que tienen que ver con un poco un juego sí, dramático, digamos, sí, que es un juego que en definitiva no gana nadie, vamos a decirlo así. Sí, es un intento de la búsqueda de afecto o de presencia, ¿no? Un intento inconsciente de buscar afecto, pero afecto en el equipo, ser aprobado. Entonces, algunas veces nos ponemos en estos roles que no son buenos, porque por ahí algunas veces lastiman o dañan y generan dramas dentro de lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Claro, vamos a hablar de un modelo particularmente que es un modelo súper interesante porque nos muestra y que incluso, como decíamos antes, con buenas intenciones caemos en estos roles y hace que nuestro liderazgo deje de ser efectivo. Y esos tres roles, básicamente, lo estamos viendo en pantalla, tienen que ver con roles que asumimos o que asumen los líderes e incluso a veces los integrantes de los equipos. El rol de perseguidor, el rol de salvador y el rol de víctima. Bien. Por supuesto que esto es una distinción psicológica que nosotros la adaptamos o la traemos a lo que como influencia en el liderazgo. ¿Sí? No es así tal cual como aparece, pero cuando empecemos a adentrarnos en el tema vamos a empezar a darnos cuenta, de que dónde estamos parados algunas veces y cómo nos podemos mover de un rol al otro en la búsqueda de afecto, ¿no? En la búsqueda de ser aprobado, en la búsqueda de mostrar liderazgo. Uno de los roles más interesantes, el que aparece, porque están relacionados inclusive con estos temas que estamos trayendo como el micromanagement, ¿no? El micromanagement, donde está la persona que controla, cuando le pone la lupa en pequeñas gestiones, donde está todo el tiempo atrás de la operatividad del equipo. Es un poco el rol del perseguidor, digamos. Correcto. el rol que asume, digamos, el líder que se pone en ese rol, son roles que asumimos, digamos, son momentos, y como decíamos antes, es inconsciente, y ya vamos a ver a partir de qué herramientas podemos empezar a detectar estos espacios en donde nos posicionamos, porque tampoco como con uno determinado de estos roles, porque tampoco son roles fijos, digamos, sino que probablemente en nuestra gestión de líderes, en nuestra gestión de liderazgo, vamos transitando esos distintos roles según las cosas que van pasando, y lo mismo pasa con quienes integran nuestro equipo. Esto que vos decías del rol del perseguidor es aquel, como vos decías también, que trabaja sobre esta idea que ya trabajamos, que es del micromanagement, que ejerce control, que critica, que marca los errores, que está encima todo el tiempo persiguiendo justamente al equipo para que obtenga los resultados. Es decir, probablemente hasta con una intención final positiva, la acción para lograr ese resultado termina siendo una acción negativa. Sí, sin darse cuenta, empezamos desde ese rol poco funcional para un trabajo en equipo, sin querer empezamos a perseguir a la gente que nos rodea, porque necesitamos hacer micromanagement por este tema de falta de confianza. Entonces, cuando aparece el perseguidor, normalmente lo que genera un perseguidor es una víctima, ¿no? Entonces, que es otro de los puntos de este formato de liderazgo cuando nos pasamos de perseguidor a víctima. Claro, por eso decíamos que ese rol de víctima lo puede asumir el líder o lo puede asumir alguien del equipo. Alguien del equipo, cuando tiene un líder perseguidor, probablemente se pone en el rol de víctima y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no sirvo para esto, al final estoy mal en este lugar, no tendría que estar en este puesto, no sé nada, me cuestiono todo el tiempo porque el líder me genera ese impulso, digamos. Ese sentimiento, esa emocionalidad, genera en el equipo esa emocionalidad de ustedes no saben, lo están haciendo mal, yo les tengo que decir cómo lo tienen que hacer. Están todo el tiempo persiguiendo justamente los resultados, pero persiguiendo a las personas para obtener los resultados, ¿no? Claro, generando víctimas. Pero bueno, también en el espacio ese de que mencionabas vos recién, Germán, bueno, no lo sé hacer, me equivoco, tengo miedo de meter la pata, no hacer las cosas como corresponde, también hay un formato de liderazgo que es el laissez-faire. O sea, el de que las cosas ocurran. Entonces, delego sin una gestión sobre las habilidades de la gente en la cual delego. Delego sobre las cuestiones operativas, pero no las habilidades blandas y duras. Entonces ocurre esto de
que aparece líder víctima, ¿no? No me alcanza, no puedo. Entonces lo que genera es una tracción hacia la gente que tiene alrededor para que lo acompañe, lo ayude y no se pueda hacer cargo de sus errores. El líder que se transforma o que asume ese rol de víctima, lo que busca de alguna manera son excusas. Con este equipo no se puede lograr, esta gente no está comprometida, los empleados que tenemos no tienen la capacitación suficiente. Siempre hay algo externo a él que evita su responsabilidad, y ahora vamos a hablar de la responsabilidad, que es algo muy importante. Claro. Evita su responsabilidad poniendo la responsabilidad en un tercero, en el equipo, en los recursos, en los dueños de la empresa, en el mercado, en los clientes, en los proveedores. Siempre hay otro que tiene el problema. Entonces esto me pasa a mí, es decir, el líder se pone en un espacio en donde las circunstancias lo superan. No puedo hacer nada frente a todo. Mirá lo que está pasando en este país con la inflación. A esto no lo puedo manejar. Es demasiado. Y aparte con las condiciones laborales, con el tipo de gobierno, con el tipo de mercado, todo cambia. Mirá lo que me está pasando. Es esa conversación permanente donde el equipo no sabe qué hacer, en realidad, porque ese formato de liderazgo lo único que hace es no distribuye las responsabilidades justamente, ¿no? Sino que las repele, las pone afuera. Y en esto de distribuir responsabilidades atamos con el tercer rol que nosotros queremos analizar hoy con este modelo, que es el rol del salvador, aquel que se hace cargo de todo. Bueno, acá tenemos empresas pequeñas, pymes, empresas familiares de la región, asociaciones que recién empezaron y que no tienen claro de qué se trata el liderazgo. Casi el 90% empiezan por este rol, el rol del salvador. Es un rol bastante frecuente de encontrar en las pymes, por lo menos de esta zona. Creo que en todo el país pasa lo mismo, lo hemos visto en algunos lugares. Pero el rol del salvador es aquel que lo resuelve todo. Que él es el que hace, él es el que resuelve, él es el que está al tanto de todo. Pero genera un juego curioso, en el sentido de que el equipo que tiene un líder que funciona en el rol de salvador, empieza a esperar todo el tiempo que el líder lo resuelva, a descansar en que, bueno, total, va a venir José y ya está, y lo va a solucionar. Es un líder disfrazado de servicio, no al servicio. Exactamente. Creen que desde el servicio se pueden lograr cosas maravillosas, pero en realidad son serviles, no están al servicio. Y ocurre que en lugar de acompañar, hacen en lugar de, ¿no? Entonces, acá se forma lo que nosotros llamamos el triángulo, que viene de una distinción psicológica, pero que tiene que ver con cómo se mueven los roles. Inclusive la misma persona puede habitar varios roles no funcionales. Totalmente. Siempre tengamos en cuenta que estos son roles disfuncionales, es decir, que son roles que no nos permiten alcanzar la mayor productividad, la mayor sinergia de cada equipo y los resultados que estamos buscando, básicamente. Son disfuncionales, generan conflictos en los equipos y entre los líderes también. Por ejemplo, si yo soy un líder perseguidor, digo, Germán, no está la tarea hecha como te había pedido. Lo mal que la hiciste, me dirías incluso. ¿Y vos qué rol asumirías? No, depende, no sé, depende de la tarea, pero probablemente diga, bueno, lo que pasa que no me dieron el tiempo suficiente. Ahí logré una víctima, claro, ¿no? Ahí el perseguidor logra una víctima y luego le dice, bueno, deja, tontito, lo hago yo. Claro, que es El Salvador. El policía bueno y el policía malo sería, digamos, el victimario y el salvador de la víctima. Y funciona en esa dualidad o trilogía donde se empieza a mover en un lugar, o sea, necesita ser un salvador para tener una víctima, pero como no tiene víctimas, empieza a perseguir para tener víctimas, para jugar el rol del salvador, y bueno, es un juego psicológico bastante disfuncional, ¿no? Tal cual. Y bueno, esto genera cosas, como decíamos, este juego curioso de ser el que lo resuelve todo, genera esa dependencia en el equipo, y bueno, decíamos, el líder que salva genera justamente eso, dependencia, digamos. Sí. Es un equipo mucho más chato, digamos, que no tiene creatividad, que no busca la innovación. Donde más se nota el micromanagement, porque acá es puntualmente donde más se nota. Claro, porque el micromanagement no siempre es agresivo, puede ser, como vos decís, un líder que parece que está al servicio, pero al final lo tengo que hacer yo. Claro, lo que haces vos no me sirve, después me termino victimizando. Exacto. Meto presión para que algo ocurra, cuando la persona se victimiza lo salva y luego me vuelvo a victimizar yo, en un juego bastante raro. Es que termina siendo justamente, es como una escena dramática, dice Karpman, que es el que habla de esto, es como una escena dramática que se genera, y hay que romper ese dramatismo, digamos, a partir de salir de esos roles. Entonces, el líder que salva al Salvador genera dependencia en el equipo. Sí. El líder que persigue
lo que genera básicamente es desconfianza, rompe la confianza en el equipo, porque es una persona que te está marcando todo el tiempo los errores, que te está diciendo que no sos capaz de hacer las cosas, pero no colabora en que vos aprendas, y ahora vamos a hablar de la responsabilidad y las conversaciones positivas que se tienen que generar. Y finalmente, el líder que se posiciona desde víctima lo que busca son excusas, básicamente. ¿De qué forma voy a justificar que no se pudo hacer lo que teníamos que hacer? Que no alcanzamos tal resultado. ¿Qué voy a decir de mi equipo? ¿Qué voy a decir del entorno? Lo que veníamos hablando hace unos segundos. Entonces, eso es un poco los efectos que genera asumir que los líderes asuman cada uno de estos roles. Interesante, pero hay manera de salir. Sí. Digo, porque cuando uno empieza a darse cuenta de esto, de que se victimiza, de que salva, anda juntando perritos por la calle, ¿no? Perritos que luego los victimizo porque no me di cuenta, o los persigo y quiero que hagan lo que yo quiero que hagan. Cuando me empiezo a dar cuenta de esto, en mi tono de voz, en mi manera de comportarme con el equipo, hay posibilidades de salir. La intención de este día de hoy, en este streaming, es si te podés reconocer en algún rol de estos, si hay un patrón que se repite en ese rol, porque durante el día pasamos por estos roles, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Algunas veces somos los buenos, ¿sí?, que salvamos, pero luego pasamos la factura como perseguidores para luego cobrarnos desde víctima esa factura. Entonces, nos movemos en ese ambiente. El tema es que acá impacta directamente en un equipo y en los resultados del equipo. Entonces, si vemos que hay un patrón que se repite, que me encanta ser el perseguidor o me encanta ser la víctima para que los otros hagan, o ando rescatando o salvando perritos de la calle, lo interesante es poder salir de ese lugar. Y hay como algunas cosas que vamos a traer. No, y lo importante que no serían esto, consejos, no serían consejos, no. Serían como son luces. Ideas, son herramientas, son posibilidades. A ver, siempre decimos esto. Es importante que el líder se transforme en un líder consciente. En general todos, pero digo, nosotros hablamos de liderazgo específicamente. Y nosotros desde el primer programa decimos, buscamos que los líderes puedan desarrollarse hacia formatos o modelos de líderes conscientes y humanos. Que el trato fortalezca la relación, los vínculos, las conversaciones, que abra conversaciones de posibilidad, conversaciones de aprendizaje, y que el líder se transforme en un líder consciente al mismo tiempo, es decir, que pueda asumir cómo está jugando su rol de líder, de qué manera lo está haciendo, qué le está faltando para potenciar sus habilidades, y en esto, en este caso también creemos que una herramienta importante es que el líder pueda detectar cuál es el rol que está jugando en este juego. En ese momento. Es decir, desde que, por ejemplo, y esto lo puedo hacer básicamente decir, bueno, pero ¿cómo asumo yo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me vuelvo consciente de esto? Bueno, las preguntas son una forma metodológica que se usa desde los primeros filósofos de la antigüedad. Preguntarse es una forma de tomar conciencia de qué me está pasando, qué estoy haciendo, desde qué lugar estoy actuando, cómo estoy viendo el mundo. Entonces, en coaching decimos las preguntas poderosas. Hay preguntas que son muy poderosas. Y en este caso, preguntarse, una pregunta muy simple, ¿desde qué lugar estoy interviniendo? Claro, en esta situación. ¿En qué rol estoy parado? Digo, ¿lo quiero salvar? ¿Lo estoy persiguiendo? ¿O me estoy victimizando? Claro, ¿estoy ayudando? ¿Estoy rescatando? ¿Me estoy quejando? Claro, exacto. Pero para ver cuál es la actitud que tomo, digamos, ¿qué hago? ¿Voy y me hago el bueno, lo ayudo, le saco el trabajo, me lo llevo yo a mi casa? ¿Lo reto y le digo que está mal lo que hace? O digo, nunca podemos, al final nunca llegamos, me quejo. Y si lo reto después porque está mal hecho, después le digo, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Soy condescendiente. Sí, me fui al carajo con lo que te dije, discúlpame, y me victimizo. Entonces me muevo, me polarizo en algún lugar donde eso confunde mucho. Porque digo, me retaste, como con nuestros hijos, ¿no? Digo, hay un punto donde vos los retás y después la penitencia no se puede sostener. Bueno, fuiste un perseguidor, lo victimizaste y luego fuiste a rescatar la víctima. O sea, dejaste lo salvaste porque, bueno, es muy duro el castigo que le impuse. Y eso confunde, porque se llama, en organización nosotros llamamos esquizofrenia organizacional, donde hay como dos mensajes, ¿no? El metamensaje. Te quiero pero no te puedo abrazar. Y que eso es súper contraproducente porque no termino de entender muy bien cuál es el juego que estamos jugando como equipo, cuál es el juego que estamos jugando en la organización, y eso me paraliza de alguna manera, o no actúo, o actúo con lo justo y necesario, o evado ciertas situaciones para no cruzarme con la persona que genera esto. Entonces terminan siendo siempre
vínculos disfuncionales a partir de estos roles que también son disfuncionales. Pero decíamos esto de tomar conciencia, tiene que ver con algo que probablemente lo hayamos mencionado en otro programa, que es que vivimos, no solo en las organizaciones, pero a nosotros nos interesan particularmente las organizaciones, vivimos la vida en transparencia. Es decir, hacemos una cantidad de cosas en automático. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, gran parte de nuestra existencia, y eso está validado por la evolución, digamos, el cerebro necesita hacer muchas cosas en automático, porque si no estallaría por la cantidad de información que tiene que procesar todo el tiempo. Pero cuando empezamos a hacer hábitos, las acciones que tomamos todo el tiempo, las volvemos tan transparentes y las llevamos al automático y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces la toma de conciencia es decir, ¿cómo estoy haciendo esto que estoy haciendo? Cuando pasa esta situación, ¿cómo voy y intervengo esa situación? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? Y ahora que tienen este acceso, que es esta herramienta que permite identificar este tipo de roles, que no decimos que sean los únicos ni que es absoluto, es una mirada posible a problemas que surgen en las organizaciones, dentro de los equipos y con los líderes. Bueno, con esta mirada tengo estos tres modelos, este modelo que tiene tres patas, digamos, tres formas de asumir los roles del líder. Bueno, romper la transparencia y decir, generalmente, o cuando pasa esto, ¿cómo me pongo? ¿En qué sentido? ¿De qué forma actúo? ¿Me quejo? ¿Ayudo? ¿Me hago yo cargo de todo? Como decía, ¿me quejo o marco el error? Digo, acá no sirven, déjenme que lo voy a hacer yo porque nadie lo puede resolver. Bueno, por eso es la distribución de la responsabilidad, que es lo que también tiene... Y ahí venía atado este tema, que es para salir del juego del drama. Descomprimir la responsabilidad, digo, no ponerlo afuera, no tomarlo yo como una arma para atacar o para mostrarme lo importante de esa falsa humildad de que si no pasa todo por mí, no puede pasar, y acá las cosas se hacen como yo lo digo, y todos esos lugares donde en realidad la responsabilidad no está distribuida en el equipo, sino sobre el rol del que lo ejerce, ¿no? Entonces te victimizo, te pongo en ese lugar porque no sos responsable, yo soy más responsable que vos, entonces te lo marco, el otro se siente salvado. Es un poquito perverso. Sí, para ponerle un nombre está bueno esto, digo, esta dinámica o esta herramienta, le podemos decir pausa consciente. Voy a intervenir, me tomo 10 segundos para pensar de qué modo lo voy a hacer. A ver, vamos a hacer una dinámica, sí, la vamos a inventar acá. Ponle que yo soy el líder, ¿no? En este momento digo, bueno, al final no consiguieron lo que quería. No llegaron la mercadería que yo necesitaba. ¿Dónde estoy parado hoy? Probablemente en un líder perseguidor. O víctima. Hay que ver cómo termina, víctima, claro, cómo termina la frase. Culpa claro, de ustedes. Claro. Bueno, es que la mirada es esa, ¿no? Digo, bueno, no consiguieron lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién tiene la culpa de esto? Exacto. Entonces ahí estoy persiguiendo. O se ve que me tengo que acordar de todo yo. Se dan cuenta que si yo no estoy, si lo hubieran pedido a tiempo, no tendríamos este problema. Entonces, antes de decir algo o antes de llamar algo, decir desde dónde lo voy a decir, ¿no? Porque desde donde lo digo yo genero algo desde el otro lado. Desde dónde lo voy a decir y con qué objetivo, qué va a pasar luego de que lo diga, cómo van a reaccionar los otros, cómo lo van a tomar y qué vamos a sacar en limpio de esto que voy a decir. Vamos a quedar todos enojados y condicionados para la próxima acción que tengamos que tomar, o vamos a aprender algo para no volver a repetir el mismo problema la siguiente vez que ocurra esto, digamos. Acá cada uno sabe lo que tiene que hacer, ya lo dije 1000 veces. ¿No? Hay un perseguidor. Totalmente. No, estoy buscando a alguien que diga, yo no me acuerdo. Entonces ahí aparece el Salvador. Vení que te voy a enseñar de vuelta cómo es. Bueno, la idea es que con estos accesos que estamos comentando ahora podamos movernos desde esos roles que son disfuncionales hacia roles que sean mucho más productivos, digamos. Bueno, vamos por el primero al Salvador. Vamos al rol del Salvador. Una de las cosas que para dejar de ayudar a quien no te pidió ayuda es preguntar si la persona necesita ayuda. Eso es clave. Si te pasa en algunos aspectos de tu vida que estás entrometiéndote pensando que con eso te van a querer más, replanteate, porque a lo mejor muchas veces como líder sos un líder ayudador, ¿no? Entonces me encantaría ayudarlo, pero le pregunto si necesita ayuda. ¿Por qué? Porque si no quito lo limito en su autodesarrollo, lo limito en su manera de hacer y la posibilidad de que se equivoque, descubriendo inclusive las cosas que pueda hacer bien o que pueda hacer mal, ¿no? Es un poco que asuma el rol de coach, digamos, del líder salvador al líder coach, que esto que vos decís es fundamental. Primero hacer la pregunta, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Hacer la pregunta esa y las preguntas que sean necesarias, pero además hay algo que es fundamental detrás. Confianza en que la otra persona lo va a poder resolver.
Claro, que es la otra cara de micromanagement o del control. Exactamente, ¿no? la posibilidad de delegar con confianza, es decir, che, ¿qué te falta para que lo podamos resolver? Claro, ahí viene, desde donde viene que me paro al costado, no me paro ni adelante ni me paro atrás, me paro al costado de la persona y... no lo voy a salvar, no le voy a sacar no la lo caña. empujo. Che, ¿cómo la podría sacar? No lo empujo, que lo haría el perseguidor, no lo tomo, que lo haría el salvador, sino que lo acompaño. Exacto. No estoy ni víctima, no soy nada. Y pregunto, yo puedo acompañarte en este proceso, lo vas a hacer vos, pero contá conmigo. Pero contá conmigo en acompañarme, no Claro. contá conmigo en que lo haga. Y además, por ejemplo, también le podés preguntar qué te está faltando para poder hacerlo. ¿Qué Porque a lo mejor, necesitas? mirá, sí, la verdad que lo podría hacer, pero me estarían faltando recursos. Por ejemplo, una persona que me ayude, no sé, una computadora que acá me permita hacer tal cosa, un teléfono que nada no sé qué, o más horas de tal tipo de actividad para poder resolver esto. O sea, ¿qué recursos te están faltando? ¿Qué aprendizaje te está faltando? A lo mejor, mira, esto Mirá. lo podría resolver si yo supiera cómo hacer tal cosa. Listo. A lo mejor es una capacitación lo que le está faltando y de ahí en adelante se pueden resolver las cosas. Sí, si te salís del rol, la capacitación le va a servir. Si no, deja que yo lo haga. Pensemos que estamos puestos en ese rol de pasamos de líder salvador a líder coach y estoy buscando la forma de potenciar a esa persona y a todo el equipo para que la próxima vez que tengamos un obstáculo similar lo podamos resolver. Es lo que decíamos antes. En la queja, en el reproche o en el reto, obturamos la posibilidad de que eso se vuelva productivo y que en el futuro podamos resolver esos problemas. Porque, bueno, todo lo que dijimos antes. Ahora, si abrimos la posibilidad y llevamos esta conversación de una conversación negativa a una conversación de aprendizaje, donde se abre un mundo de posibilidades y donde ahí sí buscamos soluciones posibles para el futuro. Bueno, pasó esto, tuvimos este error, fantástico. No buscamos culpables, buscamos la forma en que la próxima vez no vuelva a suceder el mismo error. No es líder coach, es liderazgo 3D. Sí, no, el rol de coach, digo, el del líder. Me gusta mucho más eso. Sí. No, pero digo, es el rol de una especie de coach, un líder que termina siendo un coach porque pregunta y a la vez propone y genera algo productivo para resolverlo. Y hay algo muy atractivo que te vas a dar cuenta que estás empezando a cambiar si sos un líder de estas características, ¿no? El líder salvador, el que rescata, que es empezar a aceptar que te digan que no, a que te rechacen en la ayuda, ¿no? Que para una persona que está parado en este rol, muchas veces es decir, si ya no me necesitan, volvemos a lo de antes, ¿no? Si no me necesitan, ¿qué silla o qué lugar ocupo? Entonces, aprender a aceptar que el otro te rechaza en la ayuda y dice, no, está bien, y que sea una sola vez, no que insistas 4 o 5 veces en esto de la búsqueda de que si no, sin mí no lo vas a poder hacer, esta falsa humildad de superioridad que aparece en El Salvador, porque bueno, a ver, nada se puede hacer sin mí, ahí te empezás a dar cuenta que te vas a correr un poquito de ese rol. Bueno, y también cómo salir del rol de perseguidor o cómo ir hacia un rol más constructivo, de líder perseguidor a líder empático sería. Uh-huh. Ese sería el cambio de rol. Es decir, aquel líder que puede poner límites pero que no genera daño en el otro, que lo hace de una forma que le permite al otro aceptar la devolución, o sea, un feedback productivo y constructivo. Claro. O sea, mira, pasó esto, te equivocaste en esto, porque el líder no es que no tiene que marcar errores, no es tampoco un tonto, digamos, el líder. Che, mira, acá hubo un error, pero no es el error, no ve que no sabes hacer nada, que cada cosa que te doy haces una macana. No, che, mira, acá hubo un error. ¿Qué pasó? Podemos verlo juntos a ver qué pasó, porque a lo mejor hay algo que nos equivocamos, pero podemos solucionar. Que es lo que vamos a ver un poco más adelante en comunicación productiva. Exacto. Que es lo que me pasa a mí cuando vos haces lo que haces, y entonces yo te hago como una muestra de emociones, manera de pensar, lo que necesito, un feedback positivo para decir, mira, cada vez que ocurre esto, a mí me ocurre esto otro. Entonces es como una comunicación un poco más flexible que le permita al otro ver en esos comportamientos observables, che, bueno, esto estaría bueno que lo cambien, ¿no? Porque me sigue pasando esto. Y el último es pasar de líder víctima a un líder aprendiz, aquel líder que asume la responsabilidad, no que pone la responsabilidad en el otro, en las cosas que le pasan, donde las circunstancias son mucho más grandes que él, sino que él se sobrepone a las circunstancias, acepta la responsabilidad, che, pasó esto. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Sí, yo tendría que haber estado más presente, no me di cuenta y no di esta información.
o llegué tarde para hacer tal cosa, no me hice cargo de que esto podía pasar de esta manera. Bueno, el líder asume la responsabilidad, que también ya lo mencionamos en otros programas. Ese espacio de vulnerabilidad del líder fortalece mucho la confianza del equipo en el líder, porque lo muestra no como esa estatua de bronce, sino como una persona que es una persona, como alguien humano, que entiende que puede cometer errores también, pero que además busca opciones. Bueno, está bien, sí, la verdad yo me equivoqué, no me di cuenta. ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Trabajemos juntos para ver cómo lo resolvemos. Esa mirada para adelante, o sea, esa mirada hacia adelante y no hacia atrás. No esa mirada de castigo, de autoflagelación, de porque yo soy así, porque no me salen las cosas, porque mira cómo está el mercado. No, es esa mirada hacia adelante. Y una de las grandes cosas que podrías notar si vos estás en un rol de estas características liderando es empezar a ver cómo resolvés tus propios problemas. Digo, cómo te encargás vos de poner ese 50% de responsabilidad de lo que te pasa a vos para resolverlo vos. Digo, parar la queja, parar esta situación de incomodidad, dejar de poner las cosas afuera y decir, bueno, a ver, ¿y yo qué puedo hacer con todo esto? ¿Qué parte me toca a mí de esto que está pasando? Lo importante de este modelo es que muestra o nos ayuda a entender que el liderazgo no se trata solo de salvar o de controlar, sino de asumir responsabilidades compartidas. Distribuir las responsabilidades y asumirlas. Sí, nos podemos equivocar, como decimos siempre en las empresas. Por ejemplo, intervenimos en una empresa de desarrollo organizacional, coaching organizacional. ¿Van a dejar de tener problemas? No, problemas va a haber siempre. El tema es cómo nos paramos frente a los problemas. ¿Qué hacemos en función de eso? ¿Cómo asumimos las responsabilidades? ¿Cómo abrimos espacios de posibilidad para resolver las cosas que pasan y para que en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores? Eso es lo importante de este modelo. Y en la construcción de equipo, muchas veces cuando trabajamos, nosotros nos pasa que los equipos tienen como un alma, una tendencia a ser rescatadores, a ser víctimas o a ser salvadores. Como equipo, ¿no? Como en generalidad. Porque están educados por un líder o el líder baja muchos comportamientos que el equipo copia, por supuesto, porque lo mejor y lo peor que ocurre en un líder es que cuando vos tengas un líder, él va a despertar lo mejor y lo peor de vos como líder, ¿no? Te va a enseñar un modelo, y si tuviste un modelo victimario o tuviste un modelo rescatador o salvador, vas a buscar un espacio donde desarrollarte, porque si no, no tenés como identidad, como que no sé cómo se lidera. Claro, tal cual. No sé cómo se lidera, o sea, la forma que yo conozco de liderar es victimizar a la gente, entonces grito, o la forma es salvadora. Bueno, esto, por eso nosotros tenemos herramientas, por ahí son muy específicas, tenemos un tiempo acotado para explicarlo, pero obviamente que la cultura organizacional va a definir muchas de estas cosas. Entonces los líderes no, lo decíamos por ahí al principio del programa, no es que sean malos o que sean poco inteligentes, que no se den cuenta. Siempre están absolutamente atravesados por la cultura de la organización en la que pertenecen, salvo que vengan de afuera, digamos, y se sumen en una organización y puedan tener una mirada externa. Y no hay enemigos del liderazgo que diga que no estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Claro. Pero bueno, la cultura te atraviesa obviamente como líder y terminás, esto que vos decís, terminás comprando porque es la forma en la que lo aprendiste. Entonces, por eso esta idea de poder tomar conciencia del rol que estoy desempeñando me ayuda a en algún momento hacer un overview y salirme de la cultura organizacional, verla desde arriba y decir, che, mirá cómo estamos funcionando, qué rol estoy teniendo yo en esto, a ver qué puedo aportar para que se empiece a solucionar. Hay organizaciones que probablemente no estén dispuestas a cambiar y bueno, será decisión del líder quedarse o irse. Y hay organizaciones que están abiertas al aprendizaje, incluso con modelos antiguos, pero que pueden empezar a dar pequeños pasos para empezar a solucionar estas cosas y ser una organización que alcance su resultado, que es más productiva, donde es agradable trabajar, donde la gente se sienta a gusto, donde los equipos tienen vínculos sanos. Excelente, me encantó el día de hoy, fue una charla bastante fluida, nos faltó un poco más de ejemplos. No, pero trajimos unos cuantos ejemplos. Vos no estás siendo prolijo. Hicimos roleplay. Bueno, excelente. Bueno, el drama es elegido. De última, salir del drama también es una elección, digamos. Y esto de hacerse cargo de las responsabilidades me parece que es la clave que podemos dejar de poder tener esta mirada, decir qué rol estoy jugando yo y de qué me tengo que hacer cargo para que esto empiece a cambiar. Sí, hacerme cargo de responsabilidad, distribuir la responsabilidad, hablar de la responsabilidad, eso tiene que ver con cómo se divide la cancha. Tal cual. Y qué jugador juega en cada lugar de la cancha. Yo digo para cada uno, por lo menos decir, che, bueno, a ver qué estoy haciendo yo. Empecemos por uno mismo, empecemos haciendo una introspección, empezar a transformarnos en ese líder consciente que está bueno ser, que es mucho más productivo, decir, bueno, a ver, dentro de este mar de drama, ¿qué rol estoy jugando yo? ¿Y cómo puedo empezar a colaborar para que empecemos a salir de esto? Y hay un tips que está bueno para dejarlo. A ver. Sí, observate
en tu mesa familiar, en tu familia, en lo cotidiano, si tenés una familia, tenés hijos y tenés pareja, observate cómo perseguís, cómo victimizás y cómo salvás. Observate, porque desde ese lugar vas a ver cuál es el rol y ese lo vas a poder llevar a tu organización. Y ahí empieza el liderazgo, cuando decidimos dejar de ser parte del drama. Es que no hay manera de ser distinto a lo que soy hoy si no dejo de ser quien soy. Tal cual. Vamos nomás. No sé si lo entendieron, pero digo, si yo no suelto ese personaje, no voy a poder ser quien quiero ser. Voy a quedar con este personaje. Así que bueno. Bueno, apostamos por esa toma de conciencia, porque se puedan transformar en esos líderes conscientes y mucho más humanos. Les agradecemos por acompañarnos, gracias Héctor, y nos veremos la próxima semana. Gracias Germán, que tengan buenas tardes.